Amén. Bueno, queremos aprovechar al máximo estos minutos juntos y vamos a continuar con nuestro estudio. En esta hora vamos a considerar la elección. La vez pasada vimos la elección, por qué Dios eligió a Lea, y vimos que principalmente lo hizo para que entendamos que Él siempre va a escoger al débil, al menospreciado, al humilde, y Él escoge siempre, y así ha sido y es parte de su naturaleza, y consideramos que Él lo hace así para que nosotros, entendiéndolo, busquemos el lugar bajito, la humildad, para ser buscados y levantados por aquel que hace sentar a los pobres entre los príncipes. Pero en esta hora, en esta lección, vamos a ver juntos la elección de Dios en Raquel. Será el punto número 6. La elección de Dios en Raquel. O sea, para hacer un pequeño resumen, nosotros vimos que el Señor escogió de Lea, y se los voy a poner para que ustedes tengan un panorama más amplio cuando veamos a Raquel, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan, mencionamos que a través de Lea el Señor prácticamente inició la monarquía, o mejor dicho, no inició, sino su plan era que la monarquía de Israel se iniciara a través de David. Ese era su plan, ¿verdad? Y lo hizo a través de el hijo de Lea, Judá, ¿verdad? De él vino el cetro, y eso estaba profetizado desde el inicio. Cuando Jacob su padre habló de él, dijo: el cetro nunca se apartará de Judá. Y también levantó otra cosa importante para el pueblo de Dios, que es el sacerdocio, ¿sí? O sea, de Leví, el Señor levantó al sacerdocio. Como ya lo vimos, de aquí salen tanto los sacerdotes como todos los levitas, descendientes de Leví, pero todos los sacerdotes descendientes de Aarón son los que serán siempre sacerdotes, y los levitas sus ujieres, sus diáconos, sus ayudantes en todas las cosas necesarias dentro del templo del tabernáculo y el nuevo templo que va a ser reedificado también en el milenio para Israel. Entonces, es interesante estos aspectos, porque de estos dos hijos de Lea, el Señor prácticamente estructuró a Israel. Y también es muy interesante que el nombre viene de un verbo. El nombre de Judá es del verbo alabar. Interesante, ¿verdad? Y vamos a ver por qué razón. Y el nombre de Leví quiere decir unido. Cuando ella dijo: ahora se unirá mi marido a mí. Y en Judá ella dijo: ahora yo alabaré al Señor. ¿Por qué? Porque el nombre Judá quiere decir alabar. El verbo alabar. Algunos dicen alabanza, pero es el verbo alabar. Y unido. Ahora, lo precioso de esto es que el propósito de Dios es que la monarquía realmente alabe su soberanía. O sea, lo que estamos diciendo es que el rey o los reyes, el trono que sea levantado dentro de Israel, es para alabanza de su nombre, para alabanza de su autoridad, para alabanza de su soberanía. Pero también, o sea, es para exaltar al Señor propiamente. Y unido es para que a través
del sacerdocio, o sea, esa parte preciosa del sacerdocio, todo el pueblo de Dios, todo el pueblo se una en buscar al Señor a través del sacerdocio. Entonces, estos aspectos aquí de Lea, de la cual el Señor escogió, pero ahorita estamos viendo solo por un momentito para darles esa introducción, porque ahora quiero mostrarles cómo fue la elección de Dios a través de Lea, la monarquía y el sacerdocio. Ahora, consideremos cuán preciosa es la soberanía de Dios, o cuán maravillosa es esa soberanía. Lea fue la esposa escogida por Dios para Jacob, y Raquel fue la esposa escogida por Jacob. O sea, Jacob quería a Raquel y siempre la amó. Y podemos ver que de Raquel, ahora estamos viendo la elección de Dios en Raquel, cómo Dios, independientemente de quién era Raquel, independientemente de su carácter, independientemente de sus acciones, de sus actitudes, porque todos en un momento determinado también tenemos actitudes como las de Raquel. Como un día yo hice una pregunta: ¿cuántos de ustedes quisieran ser como Jacob? Y algunos dicen: no, yo no quisiera nunca ser un ejemplo de Jacob, pero Jacob, a pesar de sus errores, de sus fallas del carácter y de muchas cosas que él manifestó y que quedaron aquí registradas, él es un hombre precioso, un hombre precioso. Entonces, y cuando hablamos de Raquel y vemos su carácter, decimos: ay, no, Lea era una santa. Bueno, sí, era una preciosa mujer. Raquel tuvo sus problemas muy serios, pero a pesar de esa situación, Dios también hizo una elección maravillosa a través de la vida de Raquel. Recuerden que ella era estéril al principio por voluntad de Dios, pero después el Señor le abrió la matriz, y de ella nacieron dos hijos que también fueron escogidos por Dios: José y Benjamín. ¿Sí? José y Benjamín fueron dos hijos de los cuales el Señor también escogió a través de José. Él fue prácticamente llamémosle así, el primer monarca extranjero. El primer monarca extranjero, hijo de Jacob, pero un monarca. Era el segundo en Egipto, en ese imperio de aquella época que era Egipto. Entonces, prácticamente el Señor levantó a José, que quiere decir en hebreo, Dios añada, añadir quiere decir. Él viene del verbo añadir. Cuando Raquel dio a luz a José, le puso por nombre José, que quiere decir: Dios me añada otro hijo, o Dios me agregue otro hijo. O sea, el nacimiento de José es muy significativo, no solo para Raquel, sino para todo el pueblo de Dios. Es muy significativo, yo les voy a decir por qué. Pero aquí, entonces, vemos a Raquel dando, después de tanto tiempo de problemas, de situaciones bien complejas, durante los 7 años esperando casarse con Jacob, y no fue ella la primera, y de ahí pasaron otros 7 años sin ella poder tener hijos. O sea, fue bien difícil. Su primer hijo prácticamente fue al final de los 14 años, que es José. Él nació al final de los 14 años de trabajo. Cuando ellos regresaron a Canaán, José tenía 6 años cuando salieron de allá. Y vemos entonces a Benjamín, que es algo precioso que surge de Benjamín. Aquí hay 2 brazos que se levantan. Vean qué precioso esto. De Benjamín se levanta el rey, el primer rey de Israel, que fue Saúl. ¿Sí? De Benjamín, de la tribu de Benjamín, se levanta el primer rey de Israel, el rey Saúl. O sea, la monarquía de Saúl, la dinastía de Saúl se levantó a través, porque él era de la tribu de Benjamín.
Pero también eso es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento el Señor levantó a otro precioso hombre, al apóstol de los gentiles. ¿Sí? ¿Quién es el apóstol de los gentiles? Saulo. Saulo de Tarso. Saulo es su nombre griego. Es lo mismo que Saúl. Saulo es el mismo nombre que Saúl. Imagínense qué y precioso el Señor. Ese es el misterio de la soberanía de Dios, que Él de la tribu de Benjamín levanta al primer rey de Israel y también al apóstol de los gentiles en el Nuevo Testamento. Esto es en el Antiguo y esto es en el Nuevo Testamento. O sea, el Señor prácticamente estaba manifestando desde aquellos días su control en los asuntos de los hombres, su control en la vida humana. Y eso es para mostrarnos, hermanos, que no importa quiénes seamos, si Lea o Raquel, si vamos a dar a luz a Judá o a Leví, o se va a dar a luz a José o a Benjamín. Lo que decíamos hace 2 lecciones es que cada uno de nosotros tiene un lugar en el plan de Dios. Cada uno de nosotros tiene un lugar en el reino de Dios. Por tanto, eso debería de darnos el entendimiento para que nadie de nosotros viva teniendo celos o envidia o contiendas con alguien más. Porque el lugar que tiene esta persona no lo tiene esta, y lo que tiene esta no lo tiene la otra. Diferentes, las diferencias y el lugar y los dones que ya hemos aprendido, es Dios el que los da, y lo hace con el propósito de que cada uno de nosotros y de los hijos que vengan de nosotros sean utilizados dentro de su plan maravilloso para cumplir su voluntad en esta tierra. Entonces, Dios sea bendito, porque el Señor en todo es glorificado. Solo nosotros necesitamos tener paciencia, humildad, reconocer que el Señor está interviniendo en nuestras vidas, no importa qué es lo que estamos viviendo. Aquí me faltó el significado de Benjamín. Yo lo dejé de último porque quiero tocar este aspecto tan interesante, y para eso vamos a ir al libro de Génesis, capítulo número 35, y comenzaremos en el versículo número 16. Dice ahí: después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata, o Efrata, pero es Éfrata. Pero el nombre Éfrata es el mismo nombre para Belén o Ramá, ¿sí? Cuando dio a luz Raquel, o sea, ella no dio a luz directamente en Betel, sino faltaba como más o menos 1 kilómetro para llegar a ese lugar. Y hubo trabajo en su parto, dice. Y aconteció, cuando había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Recuérdense que el primer hijo que tuvo fue José, y pasaron 6 años más para que ella pudiera concebir a Benjamín. Y ahora en este instante ella está dando a luz a este hijo, que prácticamente se convirtió en el menor, en el último hijo de Jacob, y el segundo con su amada esposa Raquel. Ahora, sucedió que en el verso 18 dice: y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Amén. Bueno, entonces es esto lo que quiero mencionar sobre Benjamín, porque aquí hay algo que debe animarnos, que debe fortalecernos, porque nuestros hijos son parte de nuestra vida. Prácticamente cuando morimos, ellos nos continúan representando en esta tierra. Nuestro linaje se perpetúa a través de nuestros hijos. Disculpen la palabra, pero es como se dice en portugués. Pero aquí
vemos entonces en Benjamín el hijo que por su madre hubiera sido llamado Benoni, pero llegó a ser llamado por su padre Benjamín, ¿verdad? Fue él el que le cambió el nombre a través de las duras circunstancias por las cuales Raquel se vio dando a luz, y prácticamente tan tristes circunstancias porque ella perdió la vida en aquel instante. Pero veamos algo aquí. Raquel, ella es figura de Israel. Fíjense ustedes qué interesante esto. Ellas son madres en Israel, madres, consideradas en el sentido de que ellas fueron prácticamente las mujeres que iniciaron las 12 tribus de Israel. Pero Raquel es considerada proféticamente como una figura de Israel. Quiero que ustedes lean conmigo en el libro de Jeremías, capítulo 31 y versículo número 15. Ese pasaje que para nosotros, viendo que está en Jeremías 15, ni siquiera sabemos qué es lo que hay ahí. Bueno, pues los que no han leído mucho la escritura, pero cuando lo leamos vamos a ver que sí es muy conocido. Capítulo 31 entonces de Jeremías, en el versículo número 15, dice: así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, Belén, Éfrata, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Esta fue una profecía que Jeremías dijo al respecto de Israel y específicamente de Judá. Cuando ellos fueron muertos por los caldeos, cuando Nabucodonosor envió a Nabuzaradán a conquistar, a dominar y llevar cautivos a las personas, a los hombres y a todos los moradores de Israel, y muchos murieron, y muchos también fueron llevados cautivos. Y esta profecía está hablando de esa muerte en los días de Jeremías, de esos hombres que murieron. Y aquí entonces Raquel está siendo usada, su nombre está siendo usado refiriéndose a Israel. Y es lógico, porque desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista natural, ella se convirtió también en madre, por haber dado a luz a estos hijos que fueron parte de esas tribus juntamente con Lea. Pero ella es considerada aquí como Israel. ¿Saben por qué? Porque ella también muere. Esto es increíble. Ella entonces aquí en Jeremías está llorando porque, y no quiere ser consolada, dice aquí, porque perecieron sus hijos. Bueno, esta profecía también la encontramos, si ustedes se van conmigo ahora al Nuevo Testamento, y creo que en este instante ya saben a dónde estamos yendo, tanto que no les voy a decir dónde está. Capítulo, vamos a ver aquí, capítulo número 2, dice, leamos desde el verso 16, no es ese el versículo específico, pero para que tengamos un contexto, un conocimiento del contexto. Dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, en la época y en los días que nació el Señor Jesucristo, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén, Efrata o Ramá, y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces dice aquí, se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, Belén, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos. Otra vez, ¿quién es Raquel? Israel. Y no quiso ser consolada porque perecieron. Bueno, entonces, en los días de Jeremías, Raquel llora, Israel, porque sus hijos perecen.
En los días del nacimiento de Jesús, vuelve a llorar Raquel, Israel, porque perecen sus hijos. ¿Quiénes? Los niños, muchos, los primogénitos de Belén, los que habían nacido, dice el cálculo según Herodes, de 2 años para abajo, según la información que él trató de recibir de los sabios, y como no recibió respuesta, se enojó tanto que mandó a matarlos para que aquel que había nacido como rey de los judíos no se levantara y él continuara como rey, mas él era un usurpador del trono. Qué interesante eso, recuérdenlo por favor. Bueno, pero esto es tanto lo que sucedió en Belén en los días de Jesús como lo que sucedió en los días de Jeremías. Hay una diferencia, porque cuando Raquel llora en el día cuando ella está dando a luz a Benjamín, no es su hijo el que muere, sino es ella. Hay una diferencia ahí. Ella es la que dice que se le sale el alma, muere, pero el hijo que ella da a luz vive. Entonces, aquí, el nombre de Benoni, que quiere decir hijo de mi dolor, eso, antes de que Raquel muriera, le colocó ese nombre a su hijo, será llamado Benoni. O sea, ella estaba poniendo el nombre que ella consideraba que era parte del contexto de su vida en ese instante. Y esa es la forma como en la costumbre bíblica eran colocados los nombres. Ellos eran puestos de acuerdo a lo que se pedía, como por ejemplo Judá, ¿verdad? Ahora alabaré al Señor, dice, por lo que él ha hecho. Entonces le puso el nombre de Judá, que viene del verbo alabar. Y así fue también con Benjamín, hijo de mi dolor. Esto es lo que yo estoy pasando. Entonces quiero que él se quede con un recuerdo de lo que yo experimenté, y que quede aquí en esta tierra una evidencia de mi dolor. Esa fue la razón por la cual puso Benoni. Sin embargo, como ya lo hemos visto, inmediatamente, bueno, van a ver ustedes qué precioso es todo esto. Esto no es solo por acaso. O sea, las mujeres no es únicamente una iniciativa propia, sin nexo, sin conexión alguna, o algunos con las cosas que se estaban viviendo. No, había una conexión impresionante en el plan de Dios. Por eso es que tenemos que ver de una forma bien humilde la intervención de Dios en nuestras vidas. Porque a pesar de que nosotros podemos creer que de nosotros surgió el nombre, realmente el Señor está en el asunto, ¿verdad? Él está en el asunto. Vean ustedes que cuando eso sucedió, dice Jacob, no le pondrán Benoni, hijo de mi dolor. Ustedes le van a poner Benjamín, que quiere decir hijo de la diestra o hijo de mi diestra. Y vean ustedes hasta dónde cambió el nombre. Hijo de mi dolor para hijo de mi derecha o de mi diestra. Sin embargo, por favor, pongan atención a esto. Estos dos nombres están relacionados con Cristo. Estos dos nombres, uno puesto por Raquel, su madre, y otro puesto por Jacob, su padre, están relacionados con la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Impresionante, ¿no? O sea, Raquel llora por sus hijos, pero sí, por eso es que también cuando Jesús va al Calvario y llevando su cruz, les dice a las mujeres hebreas, judías que estaban ahí, no lloren por mí, dice, lloren por sus hijos. Qué impresionante. Lloren por sus hijos. Llorad, ¿por qué? De arrepentimiento, pero también porque juicio vendría sobre Jerusalén, sobre Raquel, 40 años después de la muerte del Señor, cuando fue la destrucción de Jerusalén por el ejército romano. Entonces, aquí hay en medio de la vida de estos hombres y de estas mujeres, hay un mover profético,
¿Se dan cuenta? Hay un mover profético, una forma como Dios revela sus verdades, revela sus caminos y revela lo que Él va a hacer. Y Él se integra. Eso es lo precioso del Señor, que Él se integra en nuestra vida. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la ley de la cosecha, que nosotros vamos a recibir consecuencias de nuestros hechos, que vamos a cosechar lo que nosotros sembramos. Hemos aprendido, y yo he enseñado eso, yo tengo ese estudio sobre la ley de la cosecha, y me recuerdo que como en las Escrituras está bien claro cómo Dios se identifica con nuestra siembra cuando estamos haciendo el bien. Cuando hacemos el bien, cuando sembramos buenas semillas, el Señor está identificándose y moviéndose a través de nosotros, porque dice que el Señor ha preparado las buenas obras para que andemos en ellas. Cuando hacemos el mal, cuando cosechamos el mal, cuando cosechamos lo malo que hemos sembrado y que algunos tienen miedo de enfrentar por falta de conocimiento y por falta de entendimiento de los caminos de Dios, el Señor se revela en la cosecha a través de identificarse con nuestras consecuencias. Él está ahí en medio, como cuando sucedió con David. David mandó a matar a Urías ateo con la espada de los hijos de Amón, dice. Y el Señor después, cuando aplica juicio sobre David y su descendencia, porque él es justo, lo que hizo David fue terrible. Entonces el Señor, a través de Natán, el profeta, le dice a David: ahora, de ahora en adelante, la espada no se apartará de tu casa. La espada no se apartará de tu casa. Imagínense, muerte. Y así comenzaron aquellos 4 ovejas que él había dicho que debía de pagar aquel que agarró aquella pequeña ovejita. 4 hijos él murió. Pero la espada, escuchen aquí, hablando de cómo Dios se identifica con nuestra cosecha. La espada corrió por toda la descendencia del trono de David, siendo Dios un Dios justo, y llegó hasta el hijo de David, Cristo Jesús. Cristo Jesús fue el último de la descendencia de David que tomó la carga, que tomó la maldición, que tomó el pecado sobre su vida. Lo que quiero decir es que, para que vean qué precioso es el Señor, que nosotros somos los culpables en cosechar lo malo que hemos sembrado, pero Dios está dispuesto a identificarse con nuestra cosecha debido a su amor y a su plan eterno que Él tiene para con nosotros. Entonces, eso es solo un pequeño ejemplo. Hay un montón de cosas aquí en las Escrituras de las propias vidas de los hombres que demuestra cómo Él se identifica con nuestra cosecha. Pero entonces, volviendo a esta parte aquí que me permite tomar tiempo para mostrarles lo que es eso. Veamos ahora entonces algo interesante. Aún nos falta aquí detalles tan preciosos para ver el plan de Dios para toda la humanidad. Y ustedes dirán, ¿humanidad? Sí, de Benjamín viene el apóstol de los gentiles, ¿verdad? Ahí fuimos nosotros integrados para ser parte del pueblo de Dios, a través de una tribu que era de la descendencia de Raquel. Entonces, por eso es que no debemos menospreciar a nadie. Usted, no me gustaría haber sido parte de aquella familia. No. A la familia que nosotros nacimos es la que Dios determinó. Y hay algo maravilloso ahí, a pesar de nuestras insatisfacciones, o yo le podría decir también a pesar de nuestras cegueras, porque somos ciegos, nos cegamos y no podemos ver las cosas preciosas de nuestra familia. Solamente vemos las cosas ruines, las cosas malas. Algunos hasta piensan que su familia tiene una maldición porque están pasando por momentos difíciles y nunca terminan de pasar por ellas. No, Dios tiene un trato con cada uno de nosotros, como lo vamos a ver, como lo tuvo Dios con Raquel. Pero veamos ahora, aquí hablando de Benoni, el hijo de mi dolor. Si ustedes van conmigo al libro de Isaías, capítulo 53. En el libro de Isaías 53 está hablando del siervo sufriente, está hablando del Señor Jesús en su muerte. Y dice ahí en el capítulo 53, versículo número 3, dice: despreciado, desechado entre los hombres, escuchen, varón de dolores
experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El hijo de dolores es también Jesús, Benoni, el hijo de mi dolor. O sea, lo que está revelando Benoni, ese nombre, está revelando, escuchen aquí, Benoni, el sufrimiento de Cristo, su sufrimiento. Está revelando su sacrificio y su muerte. El sacrificio y su muerte. O sea, Benoni revela su ministerio, su obra vicaria, ¿sí? Y ustedes entienden que es la obra vicaria del Señor, o sea, como Él nos sustituye, toma nuestro lugar como pecadores y nos rescata y luego nos da su lugar como santo y sublime en los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es Benoni, revela el sufrimiento, el sacrificio y su muerte en la cruz. Hijo de mi dolor, dice. No, pero eso es interesante, porque ¿quién fue el que le puso Benoni? Raquel, ¿eh? Porque es su pueblo que lo llevó a eso. Fue su pueblo que lo crucificó. Fue su pueblo que hizo sufrir al Cordero Santo y glorioso debido a su pecado. Por eso es hijo de mi dolor, porque Él se hizo pecado por nosotros. Dios lo permitió y Dios le preguntó: hijo, ¿estás dispuesto? Sí, Señor, por amor a mis hermanos. Y así lo hizo. Entonces, ¿quién le puso Benjamín a este muchacho? Fue el padre, Jacob. Y como ya sabemos, Benjamín quiere decir hijo de mi diestra o hijo de mi derecha. Y está hablando aquí de su triunfo. De su triunfo y de su coronación. ¿Sí? Ustedes pueden ver aquí entonces, aquí hay un poco de un pequeño cuadro con muchas cosas, pero ustedes van a entender esta cuestión aquí. Benoni revela el ministerio del sacrificio, el ministerio vicario, su sufrimiento, sacrificio y su muerte. Y Benjamín habla de su triunfo, de su coronación, de su gloria, de su eternidad, de su exaltación, de la humillación. Entonces sea el nombre del Señor bendito, porque la elección de Dios en Raquel era maravilloso. Imagínense nosotros vivir ahí siempre quejándonos y murmurando y no nos damos cuenta que Dios también tiene un plan para nuestra vida y para la vida de nuestros hijos. Ese niñito o esa niñita que usted ve ahí en su casa, o a veces triste, o durmiendo de cansancio, o jugando, Dios tiene un plan para la vida de ella o la vida de él. Un plan maravilloso, pero nosotros somos también responsables de poder encauzar, de dirigir a nuestros hijos hacia ese ministerio, hacia esa obra que el Señor va a hacer en sus vidas. Son instrumentos preciosos en las manos del Señor Todopoderoso. Entonces, aquí la elección de Dios en Raquel, a través de levantar aquel que sería el sustentador en Egipto para todo el pueblo, y levantar a la tribu de Benjamín, por el cual vendría el primer rey de Israel, y levantar también al apóstol de los gentiles, que su nombre también es Saúl. Amén. Y vamos ahora a ver algo más antes de ir a otro punto. Vean aquí conmigo, voy a borrarles esto. Espero que ya tomaran notas, si no, ya era. Ahora vamos a ver juntos cómo es que las amadas, digo amadas porque eran hermanas, ellas estaban con cierta lucha por las condiciones en que se encontraron ahí peleando por Jacob debido a las decisiones
de su padre, porque él deseaba más dinero consigo y por eso las puso en apuros a las dos, para que fueran las esposas de Jacob. Por eso, entre paréntesis, es una gran bendición que el Señor haya diseñado desde el principio una sola mujer para un hombre. No es de bendición para aquellos inmorales que quieren andar de mujer con mujer, de flor en flor. No, pero para aquellos que quieren tener una familia santa, de dar una descendencia para Dios, van a estar satisfechos de no tener serios problemas que una y con la segunda y con la tercera esposa, y ellas estaban en sus tiendas. No es como hoy en día, también siguen los hombres ahí teniendo sus aventuras, una por allá, otra por allá, a escondidas. Dios quiere que nosotros seamos fieles, que aprendamos a respetar, a honrar al Señor a través también de nuestra vida moral. Y Dios desde el principio, como cuando le preguntaron al Señor Jesucristo, los fariseos, si Él estaba de acuerdo con lo que había dicho Moisés en relación al divorcio. ¿Ustedes se recuerdan? ¿Es posible darle carta de divorcio a esta mujer adúltera? Y el Señor les dijo, miren, al principio no fue así. ¿Qué quiere decir? El Señor estaba hablando de que el Señor hizo una sola esposa y la hizo para que viva para siempre con su marido. Eso implica tener una vida familiar pura, sana, limpia, con un espíritu perdonador. Cerremos nuestro paréntesis. Pero Dios diseñó eso. Por eso es que qué serios problemas tuvo Jacob en medio de su vida por tener dos mujeres. Es una cosa complicada. A pesar de eso, escuchen, eso es lo maravilloso de la soberanía divina, que en medio de nuestros errores, Dios también formó todas las 12 tribus de Israel a través de eso. Entonces, eso es incomprensible, cómo es que hasta en nuestros errores Dios puede sacar una bendición eterna si estamos dispuestos a buscarlo, a humillarnos y a corregir nuestra forma de vivir. Pero hubo prácticamente una unidad entre Lea y Raquel al final de las cuentas. Hubo una unidad entre ellas. Y vean ustedes que esto que precioso es la unidad de la cruz. Podemos mencionar aquí a Judá, el hijo de Lea, y aquí colocaremos a Benjamín. ¿Sí? Bueno, la historia para nosotros es bien conocida cuando sabemos que fue Judá el que propuso vender a José, el hermano de Benjamín, y le hicieron mucho daño, ¿verdad? Fue una separación de 22 años que al final de las cuentas ellos pensaron que José había muerto, ¿verdad? Había desaparecido, murió o algo le sucedió sin duda y nunca más pensaron ellos que lo iban a volver a ver. Ahora, cuando ya llegaron a Egipto, Benjamín tuvo que descender con ellos porque José les dijo que no creía en ellos hasta que le llevaran a su hijo, a su hermano el menor. Al final saben la historia ustedes muy bien. Ellos fueron a convencer a su padre para que lo dejara ir. Él no quería dejarlo ir porque ya había sufrido según él, la muerte de José, y ahora se iban a llevar a Benjamín también. Era un gran sufrimiento, pero la presión del hambre era tan grande que era necesario hacer algo. Vean cómo Dios está en todo ese asunto. O sea, era Dios el que también usó el hambre que hubo en toda esa tierra de Egipto y en la tierra de Canaán para presionar todas las cosas y conducir a Jacob y a sus hijos a Egipto para encontrarse con José. Qué maravilloso el Señor. Sus planes su plan es maravilloso, y es lleno de amor y de misericordia. Y Él toma su tiempo, ahí lo vamos a ver. Pero cuando llegan con Benjamín,
José se da cuenta que él es Benjamín. Él es Benjamín, y ahí está ya el muchachón, ya es un adulto, un hombre ya grande, mayor de edad, ahí llegando con, imagínense si pasaron 22 años y él tenía 17, vamos a ver, son 6, 11, él era como de unos 35 años, 35, 38 años, Benjamín aproximadamente. Él estaba ahí ya delante de José. Entonces le dijo José a los hermanos: se va a quedar aquí como esclavo. Vean ustedes, aquí como un esclavo, debido a que él tenía mi copa en su costal de harina. Entonces él se va a quedar como esclavo. Entonces ahí viene la intervención de Judá, y dice que se lleva privadamente a José y le comienza a decir: mi señor, usted sabe, por favor no se enoje conmigo, pero nosotros le contamos sobre nuestro hermano, y él tenía otro hermano que desapareció y probablemente murió. Fue un gran sufrimiento para mi padre, y ahora yo quedé como responsable, como fiador de mi hermano Benjamín, porque yo necesito regresarlo a la casa de mi padre, porque si él no regresa, ya que el alma de mi padre está ligada con el alma de Benjamín, él va a morir desesperado, y yo no puedo permitir que eso suceda. Entonces, por favor, permita que yo me quede de esclavo del Señor, o sea, de José. Me permita que yo sea su esclavo, pero a Benjamín déjelo ir. Entonces ustedes pueden ver aquí la unidad que se formó entre, y no solo es aquí en esta parte, no. Cuando ya en la época de David, esas dos tribus se unieron. Recuerden que esta tribu respaldó por un tiempo la dinastía de Saúl, porque Saúl era de la tribu de Benjamín. Pero estas dos tribus terminaron uniéndose, porque cuando llegó Salomón, el primer hijo y el segundo del reino en David, y tomó el reino, después de 40 años la situación era tan grave en Israel, debido a la vida pomposa de Salomón. Eran impuestos pero muy altos, y todos estaban cansados de los impuestos. Y en aquella época, entonces el Señor levantó a Jeroboam, el primer rey de la división, que estuvo unos años en Egipto, y él regresó, y entonces él fue el que trajo la división. La división fue en el tiempo de Roboam, el hijo de Salomón. Y la única tribu, escuchen, la única tribu que permaneció fiel a Judá fue Benjamín. Ellos llegaron a unirse de una forma impresionante. Los dos hijos, ¿verdad?, de Lea. Vean qué precioso es el Señor. Aquí estas dos mujeres que tanto que pelearon, pero ahorita ellas estaban uniéndose a través de sus hijos. Una unidad preciosa, una unidad que permaneció, una unidad preciosísima, tanto que dentro del territorio de ambos es prácticamente casi era el mismo territorio, hablando de la herencia en la tierra de Canaán. Bueno, aquí hay algo que precisamos considerar entonces, avanzando un poco. Judá se entregó como esclavo por su hermano el menor, y fue exactamente lo que Cristo, que viene de la tribu de Judá, Cristo Jesús, que viene de la tribu de Judá, él también se entregó por Benjamín, el que estaba viviendo como esclavo. Es como dice la Escritura en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo número 22, dice: el cual no hizo pecado, no era esclavo del pecado. Todo aquel que hace pecado, dice la Escritura, es esclavo del pecado. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. No hizo. Sin embargo, él fue a la cruz como un pecador. ¿Por qué? Porque leemos en 2 de Corintios, capítulo número 5, versículo
21, dice, al que no conoció pecado, porque él no hubo pecado ni en su boca, no hizo. Por nosotros se hizo pecado. O sea, Benjamín representa aquí a los pecadores. Y que Cristo se hizo pecado por nosotros para salvarnos. Así como Judá dijo, no, yo me quedo como esclavo para salvar a Benjamín. E hizo fue lo que exactamente quebrantó el corazón de José y se dio a conocer a sus hermanos. No solo la actitud de Judá, sino de pensar en el sufrimiento de su padre. En el sufrimiento de Jacob por su hijo menor. Y eso fue lo que Cristo hizo también, pensar en el amor de su Padre para toda la humanidad. Por eso dice la Escritura que de tal manera amó Dios al Padre, amó Dios al mundo, que dio a su único hijo. Amó Dios al mundo, que dio a su único hijo. El amor de Dios se manifestó a través del sacrificio, del donarse a favor de los pecadores. Entonces Cristo se hizo pecado por nosotros y nos salvó de una forma impresionante de nuestra condición. Ahora, algo que también necesito mencionar aquí, hablando de Benjamín, y esto es importante para que entendamos todo el plan de Dios, es que Benjamín fue el único hijo de Jacob. ¿Están listos? Que nació en Canaán. Benjamín, todos los demás, hasta José. Recuerden que José nació finalizando los 14 años de trabajo por sus esposas. Cuando salieron de allá después de los 20 años, Raquel venía embarazada y ella dio a luz y casi llegando a Canaán, regresando para donde vivía Isaac, su padre, y donde estaba Esaú, su hermano. Entonces, Benjamín fue el único hijo de Jacob, que nació en Canaán. Y eso es muy, muy importante. ¿Por qué razón? Porque recuerden que Benjamín quiere decir hijo de mi diestra, hijo de mi derecha. Y exactamente después de haberse identificado con el hombre en su pecado, Cristo Jesús de la tribu de Judá, él lleva a Benjamín al Canaán celestial, al cielo. ¿Sí? Él lleva a los cielos. Él es el primero que entra a los cielos. Bien dice la Escritura que él fue sentado a la derecha del Padre. Si ustedes quieren leerlo conmigo así rápidamente, algunos versículos. Efesios capítulo 1, verso 20, dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Cristo fue sentado a la derecha del Padre, digamos así, pongámoslo de esta manera, en el trono de Dios, a la derecha del Padre. Bien, dice también ahí la Escritura en Hebreos capítulo 10, versículo número 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Quiere decir Benjamín. El hijo de mi diestra es Cristo Jesús. Le menciono, ¿por qué? Tal vez ustedes no se están viendo la conexión. Yo les dije que Benjamín es el único de los hijos de Jacob que nació en Canaán. Cristo Jesús, que viene de la tribu de Judá, fue el primero de entrar a los cielos, al hombre, porque él se hizo hombre, entrar al hombre a los cielos sin pecado, por su sacrificio. Debido al sacrificio, debido a entregar su vida por amor al hermano menor, él hizo que fuera el primero en todo. Por eso dice que en todo tiene la primogenitura, porque fue el primero.
de llevar la nueva naturaleza, no la naturaleza adámica, la vieja, la caída, la pecaminosa, sino la nueva naturaleza de vida. No nació en Padán Aram, Benjamín nació en Canaán a través de dolores de parto. Cristo nació a través de los dolores de parto de la iglesia, de los dolores de parto de Israel, del pueblo de Dios. O sea, es la madre dando a luz al hijo. La tierra misma dice en Romanos 8 que está con dolores de parto esperando la manifestación de los hijos de Dios. O sea, si los hijos nacerán a través de dolores de parto, también el hijo nació a través de dolores de parto. No únicamente en la parte física, sino está hablando de su muerte. Esos fueron dolores de parto, dar a luz. Entonces Cristo Jesús llevó al hombre hasta la parte más alta, las alturas de los cielos, y los introdujo santos, limpios y puros por la primera vez en la eternidad. Al hombre, llevándolos ahí. Entonces hay muchas cosas de las cuales nosotros podemos ver y entender en relación a estas dos mujeres y sus hijos. Bueno, para terminar, yo les voy a dar a ustedes unas lecciones para que podemos sacar de lo que hemos considerado. Espero que haya sido no solamente una información para ustedes, sino algo precioso de los caminos de Dios en medio de difíciles circunstancias y de un carácter difícil de estas personas. Primera lección: todos tenemos parte o un lugar en el plan divino de Dios. Todos tenemos parte y un lugar en el plan divino de Dios. No importa si somos Lea, Raquel, José, Benjamín, Judá, Leví. Todos formamos parte de algo que el Señor quiere hacer precioso en este mundo. Por tanto, no envidiemos el lugar y la posición de nuestros hermanos. Permitamos que ellos se desarrollen en su ministerio, en su don, la forma como son, su carácter. Cada uno somos diferentes, ¿sí? Lo que más obviamente lo que se debe desarrollar en el corazón de cada uno de nosotros es el carácter de Cristo, ¿sí? Pero la personalidad de la persona va a continuar. Y cada uno tiene su propia personalidad. Dios no está haciendo cortes de Jesús. No, Jesús está aquí adentro, pero la personalidad de cada persona continúa. Somos diferentes. Dios nos ha hecho diferentes. Entonces, cada uno debe ver lo que Dios ha hecho en la vida del otro y alegrarse. Seamos fieles, eso sí, con lo que Dios nos ha dado y donde Él nos ha colocado. En el lugar donde Él nos ha colocado, mantengámonos firmes, fieles y haciendo lo que Él nos ha ordenado, y será de gran bendición. Otro aspecto importante que quiero mencionar es el cambio de nombre que Jacob hizo en quitarle el nombre de Benoni y colocar el nombre de Benjamín. Como ya les mencioné, entre los hebreos y entre los personajes bíblicos, el nombre es algo muy importante. Puede dar a entender lo que se espera de esa persona, de esa crianza, de ese niño, o lo que realmente él vivió en los momentos de su nacimiento, como Benoni, hijo de mi dolor, porque estaba perdiéndolo. Entonces, noten algo, por favor. Esto no es una repetición. Es algo que está escondido ahí, que nos está revelando algo precioso en relación al nombre. Imagínense ustedes que Jacob hubiera permitido que le quedara el nombre de Benoni a ese muchacho. ¿Qué hubiera sucedido? Bueno, todos llamamos a nuestros hijos por nombre, ¿verdad? Entonces todo el tiempo sería Benoni, Benoni. ¿Qué significa? No era simplemente un Luis, ¿verdad? Luis, Carlitos, Mario. No, es Benoni, que quiere decir Ben, hijo, ¿verdad? Noni, dolor. Hijo de mi dolor.
Ay, está recordando todo el tiempo, hijo de mi dolor, ven aquí, hijo de mi dolor. Ay, imagine cómo se sentiría aquel hombre ahí sintiéndose siempre el hijo de su dolor, el hijo del dolor de mi madre. Yo soy el hijo del dolor de mi padre también, porque cuando yo nací se murió mi mamá y mi padre se quedó triste, por tanto la culpa es mía. Es impresionante la cuestión del nombre. Por eso cuando Jacob cambió el nombre de su hijo para Benjamín, que quiere decir hijo de mi diestra, escuchen lo que les voy a decir. Jacob no quería estar recordando un hecho tan triste como la muerte de su amada Raquel. Usted dirá, pero eso no lo podemos olvidar. De ninguna manera. Ni las cosas feas que hacemos las olvidamos, porque se quedan grabadas en la memoria. En algún momento determinado las recordamos. Pero lo que estamos viendo es que Jacob nos da una gran lección aquí en el hecho de que él no quería estar recordando la muerte de su amada, llamando a su hijo, Benoni, Benoni, hijo de mi dolor. No, yo no voy a tratar de recordar eso. Yo voy a llamarlo hijo de mi diestra. Eso le va a dar a él ánimo, eso le va a dar a él seguridad en sí mismo, le va a dar alegría, le va a hacerse sentir bien, el hijo de mi derecha. ¿Qué quiero decir con eso? Hay ciertos hechos de la vida, escuchen, que es mejor no vivir recordándolos. Esta lección es muy importante. Hay ciertos hechos en la vida que es mejor no vivir recordándolos. Como dice en el libro de Hebreos, dice, porque si ellos se hubieran estado recordando de dónde salieran, hubieran tenido tiempo de regresar, dice. ¿Recuerdan ustedes del pueblo de Israel? Ay, regresemos, nombremos un capitán. Y yo me recuerdo de las cebollas y de los pepinos, de los nabos. Yo me recuerdo de aquellas ollas. Y entonces, ¿qué? Cuando se están recordando de cosas, de pecado, de cosas como esas, lo que hace es renovar fuerzas, poner fuego, otro leñito ahí en la hoguera para comenzar a sentir el deseo. No, cosas malas, cosas feas no podemos estar recordando ni permitir que se desarrollen en nuestra mente. Y aún también aquellos hechos tristes no tenemos por qué recordarlos. Debemos aprender a recordar algo mucho mejor. Por eso es que él le cambió el nombre. Y para que ustedes vean que esto no es solamente una lección que estamos sacando de eso, está en las Escrituras. Dios quiere que nosotros no vivamos recordándonos de las cosas tristes de nuestra vida, porque vivimos tristes. Ay, si es que mi marido me dejó, y que es que mi mujer me abandonó, y es que mis hijos no quieren estar conmigo, y es que estar hablando de la misma situación, hablando de cosas que solo me van a incomodar y me van a tirar la paz de mi corazón. Es mejor comenzar a levantarse cantando al Señor y leer mi Biblia con gozo, con alegría, y vivir mi vida con la presencia del Señor y no con una alma entristecida. Bueno, ¿quieren verlo? Vamos conmigo entonces al libro de Lamentaciones. Interesante hasta el nombre, ¿verdad? Libro de Lamentaciones. Ese libro fue escrito por Jeremías y fue escrito por causa del cautiverio, de que él vio cómo los hijos de Raquel fueron destruidos, muertos y llevados cautivos, y la hija de Sión fue destruida, Jerusalén fue destruida. Él fue uno de los únicos que se quedó en Jerusalén. Se quedaron los pobres, y él también se quedó porque el rey le dijo, si te quieres ir conmigo vas a estar muy bien en Babilonia, pero si quieres quedarte, tú decides, Jeremías. Imagínate lo que el Señor hizo con Jeremías. Dijo, no, yo me quedo aquí. Y él escribió el libro de Lamentaciones, mostrando su dolor. Él se le acabaron las lágrimas de tanto llorar, dice, de ver la situación de su pueblo. Pero él escribe aquí, en el capítulo 3 y versículo 17, de algo que tenemos que aprender. ¿Están ya ahí? 3:17 dice, y mi alma se alejó de la paz. Después de todo eso que había pasado, me olvidé del bien. Wow, qué circunstancias estaba viviendo.
Y dije, perecieron mis fuerzas. No habían más fuerzas para luchar, para seguir adelante. No había motivaciones, no había energía. Se levantaba sin ánimo. Y mi esperanza en Jehová, imagínense, y mi esperanza en Jehová, el Señor es nuestra esperanza. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Él debe ser nuestra esperanza. Y llegar el momento en decir, ya no tenía esperanza en Jehová. ¿Cómo es eso? ¿Cómo alguien como Jeremías o alguien, un verdadero cristiano que asiste a la iglesia, puede llegar a pensar una cosa como esa? Sí, puede. Si vive pensando solo en las desgracias, en los momentos difíciles, en los momentos de tribulación, en sus tristezas, en sus amarguras, puede llegar a pensar así. Y vean esto. Dice verso 19. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y del hiel. Lo tendré aún en memoria. Ay, ay, ay. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma, escuchen, está abatida dentro de mí. ¿Por qué estaba abatida? Porque estaba recordando lo que había pasado con Jerusalén, con Israel, con sus hijos, con sus hermanos, con su familia. Pero luego dice el verso 21, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Y en la Biblia textual hay una Biblia, una traducción de la Biblia que es llamada la Biblia textual. Es interesante que al final del versículo 21 aparecen 2 puntos. Y en varias versiones de la Biblia. Hay una versión en portugués que yo tengo que también aparecen los 2 puntos. No sé si está aquí, pero solo para que nosotros podamos. Creo que no está aquí, pero 3:21, sí, no está. Pero hay otras versiones, creo que la Biblia corregida en portugués sí aparece. Pero dice ahí, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Y en el verso 21, lo que dice aquí la Escritura es que traeré a memoria lo que me va a dar esperanza, dice. Recuerden que él hasta la esperanza en el Señor había perdido, porque su alma estaba abatida de recordarse de las cosas tristes. No podemos estar llamando, Benoni, vamos a llorar. Hijo de mi dolor, hijo de mi llanto, hijo de mi desgracia, de mi desventura. Entonces dice aquí, yo me voy a recordar lo que me trae esperanza, dice el verso 21. Voy a traer a memoria esas cosas. Y en el 22 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Hubo un juicio, sí, muchos murieron, pero dice también Jeremías, no fuimos consumidos, quedó un remanente. O sea, algo que puede darme esperanza. El remanente es el grupo del cual va a levantarse otro pueblo, y un pueblo purificado, un pueblo con otro corazón, con otra actitud. Y Jeremías dice, sí, esto es lo que yo voy a recordarme, que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Miren cómo cambió todo. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. ¿Y saben qué sucede cuando comenzamos a ver al Señor nuestra esperanza y en poner en él nuestras fuerzas? Somos fortificados, revigorizados y tenemos ánimo y para seguir adelante y luchando en esta vida, porque no es fácil, pero las fuerzas vienen cuando nosotros nos recordamos en aquello que nos puede dar esperanza. Quiere decir que en cuanto me recuerdo de mis tristezas, de mis necesidades, de mis dolores, de mi alma triste, entonces mi alma se abate, se debilita y se deprime. Pero quiero traer a memoria lo que me puede dar esperanza. Entonces yo quisiera dejarles para la próxima lección algo precioso también de la vida de Raquel. Vamos a terminar aquí con esto y inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Padre Santo, te agradecemos
por las verdades y las joyas, las perlas que tú tienes en las Escrituras para mostrarnos tus caminos, la forma como tú te mueves. Señor, haz que podamos ver en los momentos aún más difíciles tu mano poderosa moviéndose, Señor. Señor, ayúdanos a que no coloquemos en nuestra mente, en nuestra memoria, el dolor, la tristeza, la angustia, la tribulación. Hay personas que han muerto de depresión, siempre recordándose de aquel ser querido que nunca más vieron. Señor, no han puesto su confianza y su esperanza en ti. Tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestro gozo, tú eres la porción de nuestra herencia, Señor. Oh, es deleitosa la heredad que me ha tocado. Por eso, Señor, en el nombre precioso de Jesús, yo te suplico por mis hermanos y por mis hermanas, para que cada uno de ellos puedan ver en lo que está sucediendo en sus vidas y a través de sus hijos la mano de Dios y tener esperanza en sus vidas, sabiendo que tú tienes un propósito y un plan para cada uno de ellos, independientemente de su carácter, de su temperamento, de su personalidad. Jaquel tuvo que llevar algunos años para cambiar su actitud. Señor, en el nombre de Jesús, haz de nosotros personas que tendrán esperanza, que pueden ver cada día una nueva oportunidad para ser vencedores para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Mi corazón responde a ti. Que haya un cumplimiento de todo lo que me has dicho, porque nada es imposible para ti. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Mi corazón responde a ti. Que haya un cumplimiento de todo lo que me has dicho, porque nada es imposible para ti. Cambiar nuestra suerte, Señor. Tú eres nuestra suerte, amado Dios. Oh Dios, bendito sea tu nombre, Padre. Tengamos la seguridad que fue el Señor que dirigió a Jacob para cambiar el nombre de Benoni para Benjamín. Fue Él el que hizo esa obra. Por eso es que tenemos que ver al Señor en nuestras vidas. Aun cuando estamos en un momento difícil, tenemos que ver cómo Él se puede mover y darnos su bendición. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Mi corazón responde a ti. Que haya un cumplimiento de todo lo que me has dicho, porque nada es imposible para ti. Que haya un cumplimiento de todo lo que me has dicho, porque nada es imposible para ti. Bendiga, y si el Señor nos lo permite, nos veremos el próximo domingo. Amén.